Pues nada, hoy tenemos aquí este Serie 1 otra vez, que le limpiamos la EGR, pero sigue con el problemilla. Sigue dándole tirones y lo mismo se le activa el fallo, que se le quita. Pues ya tenemos la EGR original suya, la que trae montada, que es de la marca Pirbus. Y vamos a verle si tiene los fallos registrados. Pues como podemos ver, el fallo de la EGR está otra vez ahí, memorizado. Vigilancia de presión de raíz al arrancar, como se les hizo el mantenimiento y siempre pillan aire y le cuesta, por eso memorizaría el fallo. Ahora también lo borraremos todo y que se quede limpio. Y el sistema de filtro de partículas, pues es muy probable que ya esté de problema el sistema con 357.000 kilómetros. Pues vamos a cambiarle la EGR, esta tapilla, damos un tironcillo de cada esquina, metemos los dedillos para sujetar lo que es el aislante de debajo, que no lo arrollemos y no lo carguemos. Pues vamos a quitarle el tubillo de la PSV, le pulsamos las dos pestañas, y tiramos para afuera y el de abajo igual, tiene dos pestañas. Y voy a utilizar para la otra el destornillador, para de dentro, y lo tenemos también en la calle. Tenemos estos dos manguitos que los vamos a pinzar ahora con unas pinzas para no tener que nos pierda anticongelante ni nada. Vamos a tapar la admisión ahí con un trocico de papel, que no se nos vaya a caer nada y se nos cuela ahí dentro. Pues quitamos los dos tornillos de Thor de 30, este de aquí y aquel de allí. Quitamos esos dos tornillos, nos venimos al enchufe, levantamos este seguro hacia arriba y este seguro que se ve aquí también lo tenemos que subir hacia arriba y luego pulsarlo, el seguro pequeño, todo lo que se pueda contra el conector. Y una vez que ya lo tengamos pulsado, le tiramos al enchufe. Ya tendríamos el enchufe fuera. A ver si desde aquí os lo puedo mostrar mejor. Este segurillo, lo que pasa es que ahora no desplaza, a lo mejor no está conectado. Os lo encontraréis abajo. Le tenemos que tirar hacia arriba. Este de este lado igual. El gris este de ahí. Hacia arriba también. Y una vez que tenemos los dos arriba, este es el que tenemos que pulsar todo lo fuerte que podamos hacia el conector. Lo pulsamos fuerte y tiramos de él. Y ya tenemos la válvula para tirar también. Pues la EGR, una vez suelta, la giramos lo que podamos, la parte del conector hacia el ventilador. Y a la vez pues vamos tirando de ella para arriba. Ahí ya la tendríamos suelta para poder ponerle las pinzas a los dos manguitos estos estrechos. Una la vamos a poner en este. O quizás venga esta que tiene la curva, quizás venga mejor en el otro. Aquí, en el de dentro. Pinzamos el otro. Y ya vamos a soltar los manguitos a ver si no nos tira mucha agua y podemos hacer el cambio rápido. Nos preparamos la válvula nueva, como podéis ver, de la marca Pirbus. A ver si se puede ver la referencia. Si no, lo dejaré en la descripción del vídeo para poder comprarla en Amazon. Pues vamos a sacar los macarrones a ver si están haciendo su trabajo las pinzas. Pues aquí vemos que sí.
Vamos a retirar la otra. Y ahí vemos que también. Lo único que ha soltado es lo que tiene la EGR dentro. Poner también papel aquí en la EGR que no nos vaya a caer ahí para la admisión, digamos, el anticongelante. Vamos a meterle la nueva. Yo voy a enganchar primero el de fuera, el que pega ya el bloque. Y luego ponemos este. Os dejaré también para poder comprarla en Amazon, en las pincillas estas que fijaros hacen muy buen apaño. Vamos a apretarle la abrazadera. Pues ya con la abrazadera de los tubos de anticongelante apretados, vamos a quitarle las pinzas y observamos a ver si tenemos alguna fuguilla o algo, que no debería. En el juego vienen las pinzas pues de tres tamaños. Vienen estas pequeñas, unas rectas, otras dobladas, y luego otros dos tamaños más grandes, pues lo mismo, unas rectas y otras dobladas. Vienen muy bien, la verdad. Vamos a meterla ya en su sitio. Pues vamos a quitar los papeles, por lo menos el de la EGR, y la metemos. Fijaros que lleve la tórica, que lleva aquí un tórico, una goma, que esté ahí en su sitio. Y vamos a probar, a ver si quiere entrar. Facilita. Ahora está el casco más nuevo. Está costando entrar. Pues una vez que conseguimos llevarla abajo, vamos a ponerle sus tornillos. Pues ya con los dos de Thor de 30 apretados, cogemos el conector, le subimos el seguro grande, el chico nos aseguramos también que está arriba, se lo metemos hasta escuchar el clic, bajamos el seguro grande y bajamos el seguro chico. Y ya estaría eso ahí bien puesto. Vamos a poner el tubo de la PCV. Vamos a ponerle la tapa y borramos los fallos. Pues entramos y vemos que tenemos los fallos, pues los borramos. Y vamos a probarlo. Pues bueno, ya está probado y se le han desaparecido los tirones y el fallo de motor pues ya no lo tiene. No sé si habrá dejado el contacto puesto. Vemos que ya no lo tiene el fallo de motor. Pues bueno, ya sabéis, mantenimiento a la EGR y que no esperad que den tanto problema. Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo este, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.